Como le había comentado, hoy voy a hacer esta entrevista vía Skype con Francia Gutiérrez, vocera de damnificados de allá de Tlalpan, de este multifamiliar que resultó pues muy dañado en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Francia, muy buenas tardes, gracias por aceptar esta entrevista esta tarde. Gracias a ustedes por la oportunidad y el espacio para actualizar a su audiencia de cómo va el proceso de reconstrucción ahora en medio de la pandemia. Oye, Francia, hacer la pregunta. Hace unos meses, donde el gobierno de la Ciudad de México llegó y con bombo y platillo, estuvieron ahí con ustedes, entregaron algunos edificios, pero lo que sabemos es que no se ha entregado al 100%, Francia. Eso fue el 8 de febrero. Eh, a partir del 8 de febrero quedaban pendientes todavía un edificio completo, el edificio 13, con 80 departamentos. Y detrás de cámaras, digamos, tras bambalinas, sin anunciarlo, también faltaba otro edificio que ellos hicieron la entrega ese día, pero no habían recibido los vecinos sus departamentos. El edificio 3A, también con 80 departamentos. Son los mismos dos edificios que hasta la fecha recorremos los pasillos de la unidad y vemos de trabajadores ocupando departamentos como bodega para poner herrerías, puertas, de los trabajos que aún tienen pendientes, y a esto se le acumulan la lista de los vicios ocultos que aparecen en los otros 8 edificios, incluido, por supuesto, en el que yo me encuentro, el edificio 1C, el que colapsó y que ya está reconstruido. Sí es una fortuna que hoy podamos estar hablando de vicios ocultos, de una etapa en donde ya estamos habitando y revisando pues qué trabajos deficientes hubo, pero también pues es una prueba más de que el gobierno no ha regulado este proceso de rehabilitación y de reconstrucción con presupuestos muy altos para las empresas, y que pues todavía no hay una sanción para aquellos que actuaron con dolo de lucrar y de querer sacar ganancia con mucha ventaja de este proceso de reconstrucción con fondos públicos y a costa de la seguridad de las y los vecinos del multifamiliar. Y esta historia del multifamiliar se repite por lo menos en unos 5 o 6 edificios más que se han entregado en Damnificados Unidos, nuestro colectivo, recordarlo, pero también hay otros procesos de obras detenidas que no es cierto que la reconstrucción avanza en medio de la pandemia. Puede ser que digan que se avanza con 1 o 2 trabajadores, pero los calendarios de obra se han movido y con ello se ha movido la fecha de entrega, y también han modificado en varios casos los presupuestos tratando de entregar un edificio con menor habitabilidad, en algunos casos, como en Ámsterdam 27, sin puertas y sin ventanas. Eso es lo que están tratando. En el caso de Insurgentes Norte 476, con problemas en los elevadores y con otros elementos que no garantizan que el día que las vecinas y vecinos regresen puedan habitarlo de inmediato. Entonces, por esta situación, René, te queríamos compartir que, como lo hemos dado a conocer en las redes sociales, pues tiene un mes que se rompió la interlocución con el comisionado César Cravioto. Se agotó la interlocución. Desde nuestra silla, desde nuestra trinchera, vemos y nos queda claro que el comisionado no tiene una vocación de terminar la reconstrucción en el menor tiempo, con la mayor seguridad, con la mayor habitabilidad para las familias, Oye, y Francia, que no van a llegar perdón que te las señales interrumpa, de Francia. sanción a las empresas. Sí, René, dime. Perdón que te interrumpa, Francia. Soy Iván, pero hasta la pregunta sería burda, ¿eh? ¿Por qué se rompió esta relación con César Cravioto? Eh, pues nosotros como población damnificada
con derechos, con el derecho a la reconstrucción a través del recurso público, pues sí hacemos uso de la paciencia en diversos formatos en aras de recuperar nuestro patrimonio. Pero desde que empezó la pandemia, tuvimos solamente 3 o 4 reuniones virtuales porque a nosotros nos parecía que una reunión virtual no iba a acelerar los trabajos. A pesar de eso, pusimos algunas condiciones, se puede decir, para que se llevaran a cabo estas reuniones. Por ejemplo, que las reuniones fueran transmitidas a través de las redes sociales de la Comisión para la Reconstrucción, que nosotros, como siempre lo hemos hecho, seamos quienes moderamos, nosotros como colectivo moderemos las mesas con la designación en un momento de preparación de algún vecino o vecina, que se nos fueran entregadas las grabaciones de cada una de estas reuniones y pues que fueran producto de un proceso resolutivo y no de seguir pateando el balón hacia más tiempo. Pues tuvimos 3 reuniones de las cuales medianamente se cumplió con el acuerdo de hacer la transmisión. En 2 de ellas nos entregaron la grabación, pero la última que tuvimos fue en un tono muy álgido por parte de Cravioto. Sin ningún reparo nos decía, eso no lo voy a hacer. Ya se quedaba callado, pedíamos su respuesta y no atendía. Y a pesar de que la reunión se estaba transmitiendo, pues decide bajarla de la red del Facebook de la Comisión para la Reconstrucción. Oye, Francia. Eso es una mala señal, pero tenemos otra. Su actitud siempre ha sido salir a los medios de comunicación a contrastar o a enfrentar el discurso que nosotros damos de informe a la ciudadanía de cómo vamos en la reconstrucción. Siempre es contra los damnificados. No vemos que sea contra las empresas, no vemos que sea contra el tiempo. Y es su mayor preocupación estar bien posicionado mediáticamente y se puede ver en sus publicaciones en Facebook y Twitter que son solo fotografías sonriendo con vecinos y no hay informes y no hay sanciones a las empresas, no hay presupuestos publicados para cada uno de los edificios y viviendas que se aprueban, ¿no? Francia, preguntarte, sí. Sabemos pues que la situación es difícil en estos momentos por la pandemia y que si también en ese momento ustedes vivían una situación difícil, ¿cómo se está apoyando a todas estas personas que todavía no les entregan el edificio, su departamento? ¿Cómo le están haciendo? ¿Dónde siguen viviendo? Pues primero recordar que incluso no solo somos los 800 predios que nos encontramos en Damnificados Unidos de la Ciudad de México, entre edificios y viviendas plurifamiliares en oriente de la ciudad de Tláhuac, en Iztapalapa, sino que hay otras familias damnificadas que no están en este colectivo y que no han podido regresar a casa. Nosotros, una de las vías paliativas, hay que decirlo, y menor, es el apoyo para la renta. Exacto. Pero pues es un apoyo de 4,000 pesos que se ha dado mientras se está fuera del domicilio en el proceso de reconstrucción o de rehabilitación de la vivienda. Pero en varios casos este apoyo para la renta se ha suspendido. O sea, obviamente en el caso del multifamiliar, para quienes ya estamos habitando, pues hasta ahí tendría que ser porque se alcanzó el objetivo. Pero hay vecinos aquí en el multifamiliar que sus departamentos no han sido entregados todavía por trabajos de las empresas y otros vecinos de las demás alcaldías
vecinos que ni siquiera han iniciado sus procesos de reconstrucción, de tener un proyecto de cómo va a ser su obra, están suspendidos sus apoyos para la renta. No hemos visto ninguna medida oficial, ni ninguna publicación que nos diga cómo le van a hacer las familias para pasar la cuarentena que ya tiene tres meses de este confinamiento sin casa. Exacto. ¿Cómo le va a hacer cuando todavía tiene que salir a trabajar? Porque muy probablemente al no tener casa tiene que generar un recurso extra y sería de este sector que se le ha llamado el que vive al día y que se expone todavía más en los transportes o en la misma actividad laboral y regresar a un lugar en donde no tiene una casa. Hoy en la mañana venimos de recoger las cenizas de otro de nuestros vecinos. Esta pandemia nos está alcanzando y la actitud de Cravioto no nos ofende. No es una manera política de darle un tratamiento desde nuestra parte. Ya no hay manera en que nosotros nos sintamos atendidos, representados, escuchados por una persona que sale a felicitar a los padres el Día de los Padres cuando los papás no tienen una casa que ofrecerle a sus Exacto. familias, Exactamente. cuando están en medio de un confinamiento sin ninguna orientación del gobierno para saber cuánto tiempo más falta. Y pues nosotros hemos visto en sus propios números publicados en portales de reconstrucción que lo que reportan de avance es solo el 2.4% de las viviendas censadas que han entregado recuperadas por vía de reconstrucción o rehabilitación. Esto es 250 viviendas o inmuebles más bien, de un universo de 12.253 afectados. Francia, pues falta mucho, sabemos que falta mucho. Ojalá pues las autoridades federales, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México pues puedan apoyar. Agradecerte por esta entrevista, estaremos muy al pendiente de lo que ocurre en ese multifamiliar de Tlalpan. Muchas gracias, Francia Gutiérrez. Gracias y pues como el viernes lo hicimos, nos vamos a seguir movilizando porque este tema no está concluido y pues para que la ciudadanía y tu audiencia sepa que somos todavía un tema pendiente y que nos duele todavía estar viendo a nuestros compañeros en la calle y viendo cómo fallecen. Gracias, Francia, que tengas una excelente tarde y te mandamos un gran abrazo a distancia.